¿sabías que la caída de la mafia italiana no fue solo por arrestos? Te revelaré la verdadera razón, la que nadie te cuenta. Prepárate para un viaje al corazón de la Cosa Nostra. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en la mafia italiana. ¿Qué te viene a la mente? Poder absoluto, impunidad total, una organización invencible que controla todo a su antojo. Esa es precisamente la imagen que la mafia cultivó durante décadas, una imagen cuidadosamente construida para infundir miedo y respeto, para asegurar su dominio. Pero, ¿era esa imagen real? Esa es la pregunta que vamos a explorar. Verás cómo esa apariencia de fuerza inquebrantable ocultaba una realidad mucho más compleja y vulnerable de lo que se creía. Durante mucho tiempo, la creencia en la omnipotencia mafiosa fue casi un dogma. La sociedad, atemorizada, prefería callar, y la poca información que salía a la luz era manipulada para reforzar la leyenda. Se creía que la mafia controlaba a la policía, a la justicia, incluso a la política. Que sus tentáculos llegaban a todos los rincones de la sociedad italiana, haciendo imposible cualquier intento de oponerse a ellos. Pero esta percepción, aunque poderosa, era en gran medida una fachada. La realidad era mucho más matizada. Si bien la mafia tenía un poder considerable, no era absoluto. Sus estructuras internas eran complejas y a menudo se veían afectadas por disputas internas, traiciones y luchas por el poder. Sus miembros, a pesar de su imagen pública de impunidad, eran seres humanos con debilidades y vulnerabilidades. Y aunque su influencia era innegable, no era total ni omnipresente. Existían límites a su poder, límites que empezaron a ser explorados y aprovechados en las décadas finales del siglo XX. Pero, ¿de dónde surgió este monstruo? Su historia se remonta a la Sicilia del siglo XIX, una isla empobrecida y con un débil control estatal. La ausencia de justicia efectiva, la corrupción rampante y la desigualdad social crearon el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de la Cosa Nostra. Imagina a campesinos desesperados, sin recursos ni esperanza, buscando protección en grupos clandestinos que les ofrecían, a cambio de lealtad, algo tan básico como seguridad. Estas primeras organizaciones mafiosas, compuestas por familias y clanes, se basaban en códigos de honor, una compleja red de lealtades y venganzas. Eran los llamados hombres de honor, figuras respetadas y temidas a partes iguales dentro de sus comunidades. Su poder se consolidó a través de la extorsión, el control de tierras y el tráfico de influencias, aprovechando la ineficacia de las instituciones. Con el paso del tiempo, la Cosa Nostra fue evolucionando, expandiendo su influencia más allá de las aldeas rurales. La migración masiva de sicilianos a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX contribuyó a la internacionalización de la mafia, creando una red criminal transnacional. En América, la mafia encontró nuevas oportunidades y un escenario ideal para consolidar su poder y riqueza. De la protección a los agricultores sicilianos, la mafia se expandió a otros negocios. El control de los puertos se convirtió en una mina de oro, facilitando el contrabando de mercancías y el tráfico de personas. Imagina los barcos descargando sus cargamentos ilegales bajo la mirada cómplice de funcionarios corruptos, mientras la mafia se enriquecía con cada transacción ilícita. La violencia, siempre presente, garantizaba el silencio y el control absoluto. La construcción se convirtió en otro pilar fundamental. Contratos amañados, materiales de baja calidad y mano de obra barata, todo bajo el sello de la mafia. Piensa en los imponentes edificios que se alzaban, imponiéndose sobre la ciudad, cada ladrillo un testimonio mudo de la corrupción y la infiltración mafiosa en la vida cotidiana. El dinero fluía, alimentando el poder y la influencia de la organización. Pero su ambición no conocía límites.
La mafia diversificó sus actividades, extendiéndose al tráfico de drogas, un negocio brutalmente lucrativo que consolidó su poder a nivel internacional. Visualiza las redes clandestinas, los envíos secretos, el flujo constante de dinero sucio alimentando la máquina mafiosa. La expansión fue imparable, tejiendo una red de complicidades y violencia que parecía indestructible. Pero, ¿hasta qué punto llegó esa expansión? Te sorprendería saber que la mafia no operaba aislada. Imagina un entramado de corrupción que se extendía por las instituciones italianas. Funcionarios públicos, políticos y miembros de las fuerzas del orden, algunos directamente involucrados, otros mirando para otro lado a cambio de favores o por miedo. Esa complicidad silenciosa fue crucial para el crecimiento del poder mafioso. Piensa en los contratos públicos, adjudicados de forma fraudulenta a empresas vinculadas a la Cosa Nostra. Obras públicas, infraestructuras, todo bajo el manto de la ilegalidad. El Estado, en lugar de combatirla, en ocasiones se convirtió en un cómplice involuntario, o peor aún, en un activo colaborador de la mafia. La impunidad se convirtió en su mejor arma. La infiltración era tan profunda que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. Escándalos de corrupción salpicaron la política italiana durante décadas. Las investigaciones, a menudo obstaculizadas, revelaron una red de favores, sobornos y amenazas que mantenía a la mafia en la sombra. La falta de voluntad política para enfrentarse al problema, o incluso la participación directa de algunos en la red corrupta, permitió que la mafia floreciera. Pero la corrupción era profunda. Los primeros intentos de combatir a la Cosa Nostra fueron tímidos, limitados por la misma red de complicidades que la alimentaba. Recuerda a jueces y fiscales honestos, luchando contra una poderosa maquinaria de silencio y violencia. Sus investigaciones, aunque valientes, a menudo se veían obstaculizadas por la falta de apoyo político y la intimidación constante. Piensa en los informantes, aquellos valientes hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas para revelar los secretos de la mafia. Sus testimonios, aunque cruciales, a menudo eran insuficientes para lograr condenas sólidas. La mafia contaba con una red de abogados expertos en manipular el sistema legal, y la presión sobre los testigos era inmensa. La justicia se enfrentaba a un adversario implacable. La falta de coordinación entre las diferentes fuerzas del orden también fue un factor clave. Cada región tenía su propia forma de abordar el problema, lo que dificultaba una estrategia unificada. Imagina la lucha contra un monstruo con muchas cabezas, cada una actuando de forma independiente, sin una estrategia a largo plazo. Las operaciones antimafia se centraban en arrestos individuales, con poco impacto real en la estructura de la organización. Pero la situación empezó a cambiar. Imagina a un hombre, un miembro de la mafia, viviendo con el peso de sus crímenes. El miedo, la amenaza constante, la traición. Un día, decide hablar. Su testimonio, aunque arriesgado, se convierte en una grieta en el imponente muro de silencio de la Cosa Nostra. Él es un pentito, un arrepentido, y su colaboración es un arma poderosa contra la organización. Su información, detallada y precisa, permite a los investigadores desentrañar complejas redes de poder, identificar a los capós y desmantelar sus operaciones. Recuerda que no fue solo un hombre. Muchos otros, cansados de la violencia y la opresión, se sumaron a la lucha, arriesgando sus vidas para revelar la verdad. La colaboración ciudadana, aunque silenciosa en muchos casos, fue crucial. La información proporcionada por estos pentiti no solo condujo a arrestos, sino que también sirvió para comprender la estructura interna de la organización, sus mecanismos de control, sus alianzas y sus negocios ilegales. Tú entenderás que sin su valentía, la lucha contra la mafia hubiera sido mucho más difícil, una batalla desigual con escasas posibilidades de éxito. Fueron ellos,
Los arrepentidos, quienes abrieron las puertas a la justicia. Su testimonio, como el de otros arrepentidos, se convirtió en una pieza clave. La operación Mani Pulite, o manos limpias, comenzaba a destapar una red de corrupción que te dejará sin aliento. Imagina a fiscales valientes, escarbando en las entrañas del poder, siguiendo el rastro de sobornos y favores políticos. Un sistema podrido hasta la médula, donde la política y la mafia bailaban un tango mortal. Miles de documentos, conversaciones grabadas, testimonios desgarradores. La verdad empezó a salir a la luz, revelando la estrecha relación entre políticos corruptos y jefes mafiosos. Verdaderos pactos de sangre sellados con dinero sucio. Tú mismo podrías sentir la tensión, la atmósfera cargada de secretos a punto de explotar. El escándalo se hizo gigante, sacudiendo los cimientos de Italia. Los arrestos se sucedieron uno tras otro, como fichas de dominó cayendo sin parar. Ministros, alcaldes, parlamentarios. Ninguno estaba a salvo. La magnitud de la corrupción era apabullante, un golpe devastador para el sistema político italiano. La investigación no solo debilitó a la mafia, sino que también expuso la profunda decadencia moral de la clase política. Fue el principio del fin para muchos, el inicio de un cambio necesario. Pero Mani Pulite no solo destapó la corrupción política, también expuso las profundas grietas dentro de la Cosa Nostra. La detención de jefes mafiosos cruciales provocó una guerra interna por el control del territorio y los lucrativos negocios. Las lealtades se rompieron y antiguos aliados se convirtieron en enemigos mortales. Tú mismo podrías imaginar el caos que esto generó en las calles italianas. Las investigaciones desmantelaron redes de apoyo cruciales, dejando a los clanes mafiosos más vulnerables que nunca. La información obtenida de los arrepentidos permitió a la policía rastrear sus operaciones financieras, confiscar propiedades y debilitar su poder económico. La caída de figuras emblemáticas provocó una fragmentación de la organización, creando un vacío de poder que generó conflictos violentos. La pérdida de influencia y recursos económicos llevó a una lucha despiadada por la supremacía. Los diferentes clanes, debilitados pero aún poderosos, comenzaron a competir por el control de las rutas del narcotráfico, la extorsión y otros negocios ilegales. Esta competencia interna, alimentada por la sed de venganza y la ambición, provocó un aumento de la violencia y la inestabilidad en Italia. La presión internacional se hizo sentir. Estados Unidos, con su propia experiencia en la lucha contra la delincuencia organizada, presionó a Italia para que endureciera sus leyes y colaborara en la extradición de mafiosos. Recuerda que la imagen de Italia en el extranjero estaba severamente dañada, y la cooperación internacional se convirtió en una necesidad urgente para recuperar la credibilidad. Dentro de Italia, la opinión pública, harta de la corrupción y la impunidad, exigía cambios. Las manifestaciones y las protestas se multiplicaron, presionando al gobierno para que actuara con firmeza. Esto se tradujo en reformas legales más contundentes que dificultaban las actividades mafiosas y permitían la confiscación de bienes a los capos. Nuevas leyes permitieron la colaboración de testigos protegidos, un instrumento crucial para romper el código de silencio que protegía a la Cosa Nostra. La posibilidad de una vida nueva a cambio de información debilitó la estructura mafiosa desde dentro, creando divisiones y traiciones. Recuerda que la cooperación se convirtió en una herramienta poderosa para el Estado. La combinación de la presión internacional, el clamor popular y las nuevas leyes sentó las bases para el declive de la mafia italiana. Ya no era suficiente la fuerza bruta, la Cosa Nostra se enfrentaba a un sistema judicial y político mucho más fuerte y decidido a combatirla. Fue el comienzo del fin de una era. Pero la caída de la mafia no fue un triunfo limpio. Piensa en las familias destrozadas, en los negocios arruinados, en la sensación de inseguridad que perduró incluso después de los arrestos.
La impunidad mafiosa había dejado una profunda cicatriz en la sociedad italiana, un legado de miedo y desconfianza que tardaría años en sanar. Muchos se quedaron con la sensación de que, a pesar de los éxitos judiciales, la verdadera batalla recién comenzaba. Las víctimas directas, claro, fueron innumerables. No solo los asesinados, sino también aquellos que sufrieron extorsión, amenazas, o vieron cómo sus vidas se desmoronaban bajo el yugo mafioso. Hablamos de comerciantes humildes, trabajadores honestos, familias enteras obligadas a vivir con el miedo constante a la represalia. El legado de la mafia va mucho más allá de los crímenes individuales. Se trata de una cultura de silencio, de complicidad, de la normalización de la ilegalidad que permeó la vida social y política durante décadas. Esa cultura de miedo, esa aceptación tácita de la corrupción, es algo que cuesta mucho erradicar. Pero la historia no termina ahí. Aunque debilitada, la mafia no desapareció. Se adaptó. Piensa en el lavado de dinero, ahora más sofisticado, utilizando complejas estructuras financieras internacionales que hacen casi imposible rastrear el origen de los fondos. Ya no son solo extorsiones y tráfico de drogas, ahora se involucran en negocios aparentemente legítimos, infiltrándose en la economía global con una habilidad sorprendente. La tecnología juega un papel crucial. Internet y las criptomonedas ofrecen nuevas vías para el tráfico de armas, personas y drogas, haciendo que sus operaciones sean mucho más difíciles de detectar. Las redes se han vuelto más descentralizadas, con células independientes que dificultan la investigación y los arrestos masivos que marcaron la década de los 90. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la lucha contra la mafia ha terminado, o simplemente ha evolucionado? La respuesta es compleja. Mientras la avaricia y la sed de poder persistan, nuevas formas de delincuencia organizada surgirán, adaptándose constantemente a las cambiantes circunstancias. La lucha contra la mafia es un juego del gato y el ratón que parece no tener fin. Pero la lucha contra la Cosa Nostra no se detiene. Tú mismo has visto cómo ha evolucionado, adaptándose a la globalización. Ahora, el reto es mayor, combatir redes sofisticadas de lavado de dinero que cruzan fronteras, utilizando paraísos fiscales y criptomonedas. Las investigaciones son complejas, requieren colaboración internacional y una capacidad de análisis financiero que supera a la de la propia mafia. La tecnología juega un papel crucial, tanto para la mafia como para quienes la combaten. Imagina la capacidad de la mafia para utilizar la tecnología para comunicarse de forma encriptada, para controlar sus negocios ilícitos desde la distancia. Pero las autoridades también utilizan la tecnología para interceptar comunicaciones, rastrear transacciones y desmantelar sus operaciones. Y la colaboración internacional es clave. La mafia opera a nivel global, por lo que la respuesta debe ser igualmente global. Piensa en la información compartida entre agencias de diferentes países, en la cooperación entre jueces, fiscales y policías. Solo la unión de fuerzas puede derribar estas redes criminales tan poderosas. Pero tú te preguntas, ¿ha desaparecido realmente la mafia? La respuesta es compleja. Si bien las grandes familias han perdido poder y muchos capos han caído, la estructura mafiosa, como un monstruo de múltiples cabezas, se ha fragmentado. Se ha adaptado, volviéndose más discreta, más difícil de detectar. Ahora operan en redes más pequeñas, menos visibles, infiltrándose en la economía legal, blanqueando dinero a través de empresas aparentemente legítimas. Es una guerra de sombras, donde la tecnología y la globalización son sus nuevas armas. El futuro de la lucha antimafia depende de la capacidad de las fuerzas del orden para adaptarse a estas nuevas tácticas. La colaboración internacional es clave, al igual que la tecnología para rastrear el flujo de dinero y desmantelar estas redes ocultas. Tú eres testigo de esta evolución constante. La mafia italiana no ha desaparecido, pero su forma ha cambiado.
La lucha continúa, y el desenlace aún está por escribirse. Depende de la constante vigilancia, la inteligencia y la colaboración internacional para mantenerla a raya. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué opinas sobre el verdadero motivo de la caída de la mafia? Déjalo en los comentarios.